Muy buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús. Bienvenida mi hermana Claudia Rivera. Qué gusto de poderla saludar esta noche y en el inicio de un nuevo estudio de el Evangelio de Marcos. Por lo que le da un gran saludo y porque vamos a tener un interesante inicio de año y de inicio de estudio de uno de los evangelios. Ani López, le bendigo, qué bueno que ya está por aquí, mi querida Chatía también. Qué gusto de tenerlas ya por acá y iniciar con todo el deseo este año y poder iniciar el Evangelio de Marcos. Y la Victoria, bienvenida, qué gusto saludarla. Y bueno, ya si estamos listos hoy para estudiar, que hoy tenemos una buena parte de estudio. Mi querida abuelita Luna, bienvenida, saludes allá a su esposo, por favor. Y me alegro de saludarlos. Me dicen, por favor, si el sonido está llegando bien con ustedes para que no tengamos ningún inconveniente ahora que vamos a estudiar este tema tan lindo y este evangelio tan hermoso. Me lo ponen, por favor, si está todo bien y el sonido está correcto para que podamos estudiar. Me lo van poniendo por ahí y le voy pidiendo pues que tengamos lista hoy nuestra Biblia en mano, y vamos a iniciar hoy con el Marcos capítulo 1. Por favor, me indican si se escucha bien primeramente y segundo, si tiene sus Biblias listas. Mi hermana Claudia, muy bien, gracias. Le agradezco muchísimo que me retroalimente ahí con la información y que está todo bien. Celia me dice que también todo nítido. Qué bueno, me alegro muchísimo porque es muy bueno porque pues, nos podamos entender muy bien y que tengan también, por favor, si ya tienen su Biblia abierta en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Luque de Broy, bienvenida, gusta saludarte. Hermano Jesús Barahona, le bendecimos en el nombre de Jesús. Excelente, excelente. Entonces, hoy es día de estudio y por eso los que ingresan aquí a estudiar, les pido siempre que tengamos la Biblia, puede ser Biblia física, Biblia electrónica, que tengan un cuaderno, que tengan un lugar donde anotar o una forma como anotar pasajes bíblicos que yo les doy para referenciar y alimentar el estudio y que podamos entender a profundidad más de lo que es la palabra del Señor. Hermano José Solares, le bendigo en el nombre de Jesús, qué bueno poderlo saludar. Mi hermana Elizabeth, te bendigo, mi hermana, en el nombre de Jesús. Pues bueno, vamos a iniciar estudiando ya el Evangelio de Marcos capítulo 1 y vamos a iniciar leyendo el versículo 1. ¿Estamos listos? Me ponen una manita, por favor, si estamos listos o me ponen alguna señal de que ya están listos para iniciar. Eric Calvillo, le bendigo en el nombre de Jesús, hermano Eric, qué bendición. Mi amado pastor Víctor, qué gusto de saludarlo, lo bendigo en el nombre de Jesús. Y lo bendecimos también por ese aniversario que ya viene, 50 años de casados y un ejemplo para nuestras vidas, pastor Víctor. Por favor, me ponen si ya están listos con Biblias, con sus cuadernos, me lo indican de alguna manera para saber que están listos y empezar ya la lectura del capítulo 1, versículo 1 de Marcos. Por favor, me lo indican. Chatía ya me pone ahí que está bien. Perdón, por alguna razón no bajé el volumen, pero sí lo bajo en este momento. Puede ocurrir alguna situación de desconexión, por lo que prefiero no hacerlo y si tienen algún sonidito, me disculpan. Marcos capítulo 1 y versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo:
Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Muy bien, vamos a detenernos y vamos a empezar a meditar profundamente y a estudiar este evangelio precioso de Marcos. Y empieza diciendo, principio del evangelio de Jesucristo. Evangelio, creo que todos lo hemos sabido, significa buenas nuevas. Y ese es el principio de las buenas nuevas sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, de lo cual hablan los 4 evangelios. Aquí ya se nos habla de Jesucristo, que es una palabra compuesta, ¿verdad? Y entonces, y podemos ver que aquí son 2 palabras unidas, y aquí ya lo vemos como una palabra sola. Mi hermana Rosy, le bendigo en el nombre de Jesús. Muy buenas noches también para usted. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Yehoshua o Yeshua, ¿verdad? Que significa el Señor es salvación o Dios salva. Y Cristo es, es la forma griega, que es o en el equivalente griego de la palabra hebrea Mesías o Mashiach, que significa el ungido. Jesús es el nombre humano del Señor y Cristo significa su lugar o su posición como gobernante del venidero reino de Dios. Y entonces cuando se utiliza el nombre de Jesucristo están uniendo las 2 naturalezas y las 2 funciones que lleva Jesucristo como el hombre, aquel que vino a identificarse con la humanidad para vivir una vida como la nuestra, pero sin pecado. Y Cristo como el Mesías, como aquel esperado, aquel que viene a traer el reino de Dios y viene como el gobernante del reino venidero de Dios. Y esto lo podemos ver, voy a dar algunos textos bíblicos porque este evangelio pues tiene mucha referencia a profecías que estaban dadas en el Antiguo Testamento. Y podemos tomar, y les pido que por favor tomen ahí nota. Alma Lorena, le bendecimos en el nombre de Jesús, de Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26. Daniel 9, 25 y 26, en el cual nos hablan del Mesías, para que tengamos referencia bíblica y tengamos el contexto en el cual los escritores de los evangelios se basaron y que en su momento eran muy fáciles de entender para el público al que estaba dirigido. Pero bueno, dice Daniel 9:25, dice la palabra de Dios. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Esto ya lo vimos cuando estudiamos el libro de Daniel, que si alguno quiere volver a repasarlo, están subidos los estudios en YouTube o lo pueden ver aquí mismo en el Facebook, donde estudiamos el libro de Daniel, pero aquí nos hace referencia a este Mesías príncipe que vendría a salvar al pueblo de sus pecados. Y luego nos dice en el versículo, regresamos a Marcos capítulo 1, versículo 1, dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios,
Y es importante por cómo lo presenta Marcos desde el principio, y en la introducción vimos algo de esto. Porque hijo de Dios no es cualquier referencia a alguien, a un hijo de Dios más, sino que es una afirmación de la divinidad de Jesús. Y en esta palabra hijo de Dios acentúa su relación única con el Padre. Adán también se le menciona como hijo de Dios. Pero este hijo de Dios era el Mesías que venía a salvar a la humanidad de sus pecados. Alice Ovalle, te bendigo en el nombre de Jesús. Mi hermana Evelyn Juárez también. Y esto lo podemos ver, y hay muchas citas acerca de esto, pero quiero tomar una cita que se encuentra aquí mismo en el Evangelio de Marcos, para que tengan ahí una referencia acerca de hijo de Dios, como hijo, como único, porque estamos los hijos de Dios, pero el unigénito de Dios es Jesús, el Cristo. Marcos capítulo 3 y versículo 11. Para que apunten, por favor, Marcos 3:11. Marcos 3:11. Y dice así: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Los mismos espíritus inmundos sabían y de hecho confesaban que él era el Hijo de Dios, el Hijo. Y cuando aquí habla Marcos, nos dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, reafirmando su divinidad. Luego, pasando aquí a Marcos capítulo 1, versículo 2, para seguir la lectura, dice: como está escrito en Isaías. Esta palabra, como está escrito, es una frase que comúnmente es usada en el Nuevo Testamento para referirse a algún pasaje del Antiguo Testamento. Cuando nosotros actualmente estamos estudiando la Biblia, y yo les digo, bueno, según dice Isaías capítulo 30, versículo 4, y hago una referencia, en el Nuevo Testamento no decían exactamente versículos y capítulos, porque los versículos y capítulos fueron agregados posteriormente para tener un mejor estudio, que fuera más fácil el estudio de la Biblia. Entonces, cuando los escritores del Nuevo Testamento querían hacer referencia a algún pasaje del Antiguo Testamento, algún profeta, como es el caso acá, decían como está escrito, sin hacer una referencia exacta, pero sí decía como está escrito en Isaías, el profeta. Y vemos aquí que hacen referencia a Isaías 45, ¿verdad? Y entonces dice aquí: he aquí yo envío mi mensajero. Esta era la profecía. Empieza Marcos hablando y haciendo varias declaraciones. Una de la palabra Jesucristo, Dios y hombre. Luego mencionándolo como el Hijo de Dios. Y luego toma una profecía. Y dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mi mensajero, Juan el Bautista, fue el mensajero divinamente prometido, porque ya estaba prometido aquí desde muchos años antes, desde 700 años antes de la venida de Cristo. Ya estaba anunciado que vendría un mensajero para preparar el camino del Mesías. Y es interesante ver, porque tenemos que entender cómo era este tipo de mensajero, porque en el tiempo antiguo, voy a tratar, disculpen, de quitar aquí algún tipo de volumen. Ok. En los tiempos antiguos, los mensajeros de un rey viajaban, digamos, si un rey iba a visitar algún lugar fuera de su palacio, delante de él mandaban a unos mensajeros
Algunos enviados les llamaban también heraldos. Y para asegurarse primero que los caminos eran seguros, que donde iba a pasar el rey estaba libre, ¿verdad? Y en buen estado, como me imagino que harán los presidentes tal vez actuales, ¿verdad? Que si tienen que ir a visitar algún lugar, mandan primero a su avanzada, ¿verdad? A ver si todo está seguro, si está bien, si todo está preparado para que puedan recibir al presidente, ¿verdad? Y en el rey. Y también el mensajero era mandado para anunciar la llegada del rey. Y ese es el contexto en el que habla Isaías, que dice, yo envío mi mensajero delante de tu faz, antes de que llegara la presencia del Mesías, antes de que se presentara el rey que venía, tenía que presentarse su mensajero. Y así y dice, el cual preparará tu camino delante de ti. Y así empiezan presentando a este personaje importantísimo, importantísimo del relato bíblico, como lo es el Bautista. Vamos a ver aquí. Y dice de él Isaías 45, porque habla de una profecía. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este mensajero que venía ya estaba proféticamente anunciado y venía con el propósito de preparar el camino del Señor y enderezar las sendas. Y este enderezar las sendas era obviamente es una analogía. Era que si venía el rey no encontrara un camino torcido, sino encontrar un camino donde él pudiera caminar perfectamente y sin ningún obstáculo. Y entonces inicia, ¿y cómo iba a ser este mensajero para enderezar el camino y tener preparado un camino para que viniera el Mesías? Y aquí lo dice, versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y entonces aparece Juan aquí en Marcos, porque tanto en Lucas, por decirle algo, da mucho más contexto de cómo apareció, de dónde venía, pero acá nos habla y inicia completamente. Yo les dije que este evangelio es un evangelio que va al grano, ¿verdad? Es un evangelio que va directo. Y entonces vemos que la marca distintiva del ministerio de Juan era el bautismo que practicaba. El Lucky de Broy dice que no escucha. Por favor, me indican si están escuchando bien los demás. Por favor, ¿alguien más que me pueda decir? Porque Lucky de Broy dice que no se está escuchando. Vamos a ver, por favor, espero aquí antes de seguir, porque puede ser que esté hablando y no me estén escuchando. Bueno, sigo acá en lo que ustedes me dan la... Y entonces, ¿se escucha bien? Dice, bueno, ok. Perfecto, de acuerdo. Entonces, el bautismo de Juan era distinto, porque ya en Israel ya se practicaba un tipo de bautismo, antes de Juan el Bautista incluso, pero era distinto al que estaba practicando Juan. El bautismo que se practicaba en Israel era un ritual judío. Y, y primero lo que tenemos que ver que Juan, varias cosas distintivas que diferenciaban lo que era el bautismo que practicaban el ritual judío con el de Juan. Porque los judíos practicaban algo como era una inmersión, pero lo hacían para los gentiles. Los gentiles que se hacían prosélitos del judaísmo. O sea, para decirlo, eran gentiles que aceptaban y pasarse al judaísmo y creer en el Dios de Israel. Y a someterse a la ley judía. Entonces lo que sucedía cuando había un prosélito, eso quiere decir que un gentil se iba a pasar a la religión judía, entonces
lo venían y lo sumergían en el agua. Y eso simbolizaba su conversión al judaísmo. Ahora, esto lo podían, pero el bautismo de Juan, y por eso es tan impactante lo que hace Juan, porque que los judíos ya siendo judíos, participaran en el bautismo de Juan ya era de por sí sorprendente, porque era un reconocimiento que aunque ya fueran judíos, que aunque ya fueran parte del pueblo de Dios, necesitaban llegar a Dios por medio del arrepentimiento y de la fe, tal como lo hacían los gentiles. O sea, tenía un simbolismo que muchas veces cuando vemos la Biblia o leemos la Biblia de una forma muy rápida, no podemos entender todos estos matices que se estaban dando ahí. Porque Juan estaba utilizando este ritual que lo hacían únicamente para atraer a los que no eran judíos al judaísmo, como quien dice, era un acto de iniciación y de arrepentimiento, obviamente, de limpieza ritual, ¿verdad? De purificación de los gentiles para ingresar al judaísmo. Y ahora le decía a los mismos judíos que ellos también se tenían que bautizar, porque ellos también debían arrepentirse de los pecados, que ellos necesitaban para llegar a Dios, arrepentirse, no solo ser étnicamente judíos o étnicamente del pueblo de Israel. Y esto tenía una carga significativa muy grande. Y entonces, bueno, para hablar un poquito de Juan, antes de pasar a otra, Juan es el equivalente en griego del nombre hebreo que es Yohanan, que significa Dios es dadivoso. Eso es lo que significa el nombre de Juan, que es el nombre, el equivalente griego, ¿verdad? Podríamos decir, ¿verdad? Y este nombre, ustedes se recordarán, solo para dar un pequeño contexto de Juan, porque aquí pasamos directo a la acción, es que era su padre, le dio ese nombre, Juan. El padre de Juan se llamaba Zacarías y era un sacerdote. Y durante su servicio sacerdotal, solo haciendo una pequeña semblanza para entender un poco el entorno de Juan y durante el servicio sacerdotal en el cual su padre, uno de los sacerdotes, estaba ministrando, se le presentó el ángel Gabriel. Eso lo podemos ver en Lucas, ya lo vimos, me recuerdo que hace no mucho tiempo estudiamos acerca de Juan. Y eso lo vemos en Lucas 1:13, me parece. Pero en Lucas 1 lo vemos. Y su madre y el ángel le dio el nombre que debería de llevar Juan y le dio la palabra profética de cuál iba a ser su función y cómo iba a accionar en el plan de Dios. La madre de Juan se llamaba Elizabeth, si ustedes se recuerdan, y también era descendiente de Aarón y era familiar de María, la madre de Jesús, ¿verdad? Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y así como, miren, en el registro histórico del Evangelio de Cristo, Jesús mismo designa a Juan, que él era el último profeta del Antiguo Testamento, que lo vamos a ver acá, lo designa como el hombre, Jesús mismo designa a Juan como el hombre más grande que hubiera vivido hasta entonces. Y esto es tremendamente importante. Ya habíamos hablado algo de esto, pero quiero darle contexto. Y quiero dar dos pasajes para que lo tengamos. Mi querido hermano Luis, le bendigo en el nombre de Jesús. Fue un gusto haber podido compartir con su papá. Lamentablemente no pudimos hacerlo con usted en ese momento, pero espero que pronto lo podamos hacer. Lucas 16:16 y Mateo 11:11, dos citas que quiero dar con referencia a que Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento y también fue el hombre designado por el mismo Jesús como el hombre más grande que hubiera vivido hasta entonces. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces tenemos que ver que hubo un cambio de época con Juan. La ley
y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16:16. Entonces estamos viendo que Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Lo vuelvo a leer. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Ok? Entonces, eso es solo para reforzar y la base bíblica en la cual nos habla que él era el último profeta del Antiguo Testamento. Y Mateo 11:11 nos habla y nos dice acerca de Juan. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces aquí están las dos referencias a Juan. Este es un personaje importantísimo. De hecho, si vemos aquí, él tiene una asignación de parteaguas en los pactos. Y tan importante es que el mismo Jesucristo dice que entre los que nacen de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. O sea, los que entran ya en el pacto de la iglesia tienen una posición mayor que incluso Juan el Bautista, que es el mayor del Antiguo Testamento. Importante, ¿verdad? Y bueno, tiene ahí esto una gran carga, ¿verdad? Pero que quiero dar pues esta semblanza de Juan para poder entender bien lo que Marco nos está mostrando aquí. Y entonces ahora con el bautismo, el ministerio de Juan ¿en qué consistió? Enderezar el camino al Señor. El ministerio de Juan consistió en llamar a Israel al arrepentimiento. Ese era su mensaje. El mensaje y su ministerio era allanar, dice, preparar el camino del Señor y enderezar las sendas. Esa era su función. ¿Y cómo lo hizo? Llamando a Israel al arrepentimiento para la llegada del Mesías. Y es de hacer notar que el bautismo de Juan no producía arrepentimiento. O sea, meterlos en el agua no producía el arrepentimiento, sino que el bautismo era el resultado de que las personas se arrepentían y como consecuencia del arrepentimiento venía la obediencia a Dios y por eso y como consecuencia Juan los bautizaba. Y podemos verlo, digamos, voy a dar otra referencia bíblica para reforzar la idea. Porque el arrepentimiento iba más allá de un simple, o el arrepentimiento que anunciaba Juan, era más allá de un simple cambio de la manera de pensar. Él los llamaba a algo más que simplemente sentirse mal por el pecado y tener remordimientos por el pecado. Era algo más. Porque la proclamación de arrepentimiento y el llamado de arrepentimiento que hacía Juan era traerlos de regreso a las personas a Dios. No importaba que ellos que fueran ya israelitas, pero estaban en pecado. Si no hubieran estado en pecado, no hubieran tenido necesidad de arrepentirse. Y el arrepentimiento significaba regresar a Dios y eso significaba que iba a tener un resultado para vivir en rectitud delante de Dios. Y vemos aquí en Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8. Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8.
Mateo 3, 7 y 8. Lo repito varias veces porque para que a algunos les dé tiempo a apuntar las citas bíblicas, es importante no solo ser oidores olvidadizos, sino que hoy estamos estudiando. Y en el estudio hay que poner atención. Y en el estudio hay que tomar las notas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Al ver él que muchos, hablando de Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Miren, solo con estas palabras tenemos aquí una enseñanza tremenda, porque les estaba diciendo que los que no se arrepintieran no iban a tener salvación. Tenemos que observar eso. Y estábamos hablando de gente de Israel. Y les dice que cuando vieron que venían los fariseos y saduceos, que eran los maestros de la ley de Dios, la ley de Moisés, como se le ha llamado esa ley de Moisés, venían a su bautismo. Y entonces le dice generación de víboras, porque él vio que en su corazón verdaderamente no tenían arrepentimiento. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque si ellos no se arrepentían, iban a recibir la ira venidera. Y entonces les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y eso era antes del bautismo. Entonces ellos tenían que mostrar el arrepentimiento. Porque el bautismo de Juan no producía el perdón de los pecados. Era lo que significaba era la confesión externa. El bautismo era la confesión externa de un verdadero arrepentimiento. ¿Verdad? Si hay alguna duda, pregunta, lo pueden escribirme. Tengo un momento y lo explicamos, ¿verdad? Porque hoy estamos estudiando, ¿de acuerdo? Bueno, regresamos a Marcos capítulo 1 y vamos a seguir con el versículo 5. Y dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y miren, entonces, después de siglos, sin una voz profética en Israel, porque ya lo hemos hablado, pero Malaquías había profetizado más de 400 años antes. Y no había habido una voz profética en Israel. Y cuando se levanta este profeta, el ministerio de Juan generó un interés muy grande. Y entonces vemos aquí que salían de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, porque generó un interés muy grande. 400 años sin haber tenido una voz profética y se levanta, y no se levanta cualquier profeta, se levanta el profeta más grande que había habido. Y entonces la confesión, entonces dice aquí, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. La confesión de los pecados a medida que iban siendo bautizados era tener una idea clara. Miren, el arrepentimiento que se daba, que la gente que venía era tocada ya por el Espíritu Santo. Para que ellos se pusieran en la vista de Dios, para que ellos se vieran como Dios los miraba. Y entonces al verse como Dios los miraba, miraban que estaban llenos de pecados. Y entonces ellos eran movidos al arrepentimiento. Miren qué tremendo ministerio el de Juan. Fue exactamente como el ministerio de Elías. Que Elías, su ministerio fue llevar a un Israel perdido, lleno de pecados, siguiendo a ídolos, siguiendo falsos dioses. Y le dices, ¿hasta cuándo va a claudicar entre dos pensamientos? Y véngase. O sea, que para que ellos se dieran cuenta que estaban en pecado. Y eso es lo que hizo Juan. Y el bautizarse era verse como Dios los miraba. Y Juan no bautizaba a ninguno que no se arrepintiera de sus pecados. Miren, esto es interesante porque dice que él los bautizaba a los que venían confesando sus pecados.
Juan no confesaba a nadie y por eso cuando vio a los fariseos, los señaló, porque ellos venían pero no se querían arrepentir, ¿verdad? Y esto es muy grande porque este profeta era un profeta, era un digno profeta del Señor y podía entender las intenciones del corazón, ¿verdad? Versículo 6 de Marcos 1:6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Miren, algunos dirán qué raro y qué extraño esto, ¿verdad? Pero bueno, en ese tiempo pues era una ropa que no tradicional podríamos decir, pero sí era una ropa que podía usar frecuentemente un habitante del desierto. Que aunque era una ropa resistente, no era una ropa pues cómoda, podríamos decir, ¿verdad? No era confortable, ¿verdad? Y mucho menos era elegante. Y esta vestimenta que tenía Juan le recordó a la audiencia que aunque había sido con muchos siglos de diferencia, pero ellos como escuchaban los libros sagrados, esto les recordó a aquellos que salían a oír a Juan, al profeta Elías, que de hecho eran el que esperaban que viniera antes del Mesías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Elías se vestía exactamente de la misma manera y él estaba profetizado que vendría antes de la venida del Mesías. Y lo podemos ver en segundo libro de Reyes, capítulo 1 y versículo 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 1 y versículo 8. Y vuelvo a remarcar algo aquí. Nosotros no decimos segunda de Reyes porque no es una carta, sino es un libro. Entonces, por eso decimos segundo libro de Reyes. Capítulo 1 y versículo 8. Y vemos y dice, refiriéndose a Elías, dice, y ellos le respondieron, ese era un informe que le llevaron los siervos al rey Acab acerca de una profecía. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y entonces el rey dijo, es Elías Tisbita. El rey lo reconoció porque era la forma que se vestía el profeta Elías. Y esta misma forma de vestir la tenía Juan el Bautista. Y esto no era casualidad, porque Juan venía en el mismo espíritu de Elías, ¿verdad? Y hay otras cosas, porque dice, y comía langostas y miel silvestre. Me llama la atención que tanto detalle. Miren, Marcos, que era un hombre que iba, pero a 1000 por hora dando la historia de Cristo, pero tiene detalles tan hermosos, porque dice que comía, que la dieta de Juan era de langostas y miel silvestre. Y esto no es simplemente porque solo eso había en el desierto. Aunque obviamente en el desierto seguramente la dieta no era muy abundante. ¿Pero por qué? Esto tiene un significado. Porque Juan el Bautista estaba en un estado de nazareo permanente. Y lo vuelvo a repetir, Juan tenía un voto de nazareo desde su nacimiento. Y entonces algunos dirán, ¿pero qué es esto? ¿Cómo va el asunto? Bueno, esto lo vamos a ver así rápidamente, porque varios de los personajes del Antiguo Testamento fueron nazareos. Por ejemplo, el profeta Samuel, podemos ver a Sansón, y en el Nuevo Testamento también había, y vamos a ver qué es esto. Y vamos a ver por qué digo que Juan tenía este voto. Pero vamos a ver primero Números, que era el voto del nazareo. Números capítulo 6, versículos 1, solo voy a leer hasta el 7 porque ahí sí sigue, pero para no hacerlo demasiado largo. El voto del nazareo era algo que Dios dio y era algo para que se apartaran ciertas personas por un tiempo. O algunos lo hacían en forma permanente como lo fue Juan. Vamos a ver. Libro de los Números, capítulo 6, versículo 1
Al 7 voy a leer nada más, pero eso ustedes lo pueden ver completo y leerlo en su casa. Por eso les digo, apunten, porque el que quiera más va a recibir más y puede revisar en su casa los pasajes. Y les animo, yo les doy los pasajes para que ustedes busquen las referencias, lean en su casa y puedan sacar más, riquezas de esto. Número 6.1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, o sea que este era un voto que podía hacer un hombre o una mujer. Entonces habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Miren qué importante esto. El voto de nazareo era para apartarse para Jehová, para dedicarse a Jehová. Dice, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde las granillas hasta hasta lo viejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Y ahí sigue diciendo muchas cosas, pero entre lo interesante de esto, por ejemplo, si ustedes ven a Sansón, Sansón tenía este voto de nazareo. Por eso Sansón no se cortó nunca el pelo en toda su vida, porque él tenía un voto permanente. Y cuando él se cortó el pelo, lo que él hizo fue quitarse él estaba apartado y dedicado a Dios. Pero cuando lo hizo, él se apartó de Dios. Otro personaje importante fue Samuel. Samuel, porque no lo vemos como fue, pero Samuel, el profeta Samuel, tenía este voto de nazareo y él toda su vida, seguramente él tenía un pelo larguísimo. Y vemos que Juan el Bautista tenía este voto. ¿Y por qué lo digo? Primero, más adelante ya no lo vamos a ver porque no nos pararíamos mucho, pero entre la dieta de los nazareos estaba las langostas, que no eran las langostas del mar, ¿verdad? Sino que eran langostas, aquí le llamamos grillos, chapulines, creo que le dicen también allá en México, y no sé qué otro le dirán en otro lado, y miel. ¿Por qué? Miren lo que dice Lucas 1.15 acerca de Juan. Porque será grande. Lucas 1.15. Porque será, hablando de Juan, será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre. Y vemos que los que estaban con el voto de nazareato no bebían ni vino ni sidra. Él estaba apartado desde el vientre de su madre y estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Bueno, si hay dudas, preguntas, me la hacen, ¿verdad? Mi querida Keila, qué gusto de saludarte. Te bendigo en el nombre de Jesús. Ani López dice, pura proteína, de verdad que sí. Claro, obviamente para nosotros no es una dieta, pues tal vez muy agradable, pero sí era lo que podían usar en ese tiempo los nazareos. Versículo 7. Regresamos a Marcos 1:7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado.
Y entonces dice, y predicaba, realmente creo que la mejor la traducción que hay es proclamaba. El proclamar es anunciar, anunciar. Y entonces él proclamaba que era el mensajero y proclamaba el mensaje. Ya viene el rey. Y él decía, y miren qué tremendo, porque dice, yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y esto no lo decía por decir, sino que esa era la tarea más sencilla que un esclavo podía realizar. La tarea más sencilla que le daban al esclavo más pequeño era amarrarle las correas de las sandalias al amo. Y Juan expresa su servicio humilde delante de su Señor. Miren el corazón que tenía este hombre. A mí me impacta Juan y por eso me detuve un poquito para poderlo decir. ¿Y qué es lo que proclamaba? Dice, Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Juan los bautizaba en agua como símbolo de que se habían arrepentido y de su fe, que habían creído la palabra que él les había dicho y se bautizaban en agua. Pero cuando vino Cristo, este bautismo que habla aquí, los bautizará con Espíritu Santo, están hablando de lo que ocurre cuando una persona tiene fe y cree en Cristo. Aparte, teníamos que hablar del bautismo del Espíritu Santo como un derramamiento de poder. Pero el bautismo que habla aquí Juan, lo vemos primero en la primera carta de los Corintios, capítulo 12 y versículo 13. Primera carta de Pablo a los Corintios 12:13. Primera Corintios 12:13. Dice Pablo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y cuando habla de este bautizo, es el Espíritu Santo que viene a todo creyente que se rinde a Cristo Jesús, que nos hace nacer de nuevo y nos hace ser parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio de beber un mismo espíritu. Y entonces ya Juan estaba proclamando y profetizando que vendría el tiempo cuando el Mesías nos iba a dar de su espíritu para que nosotros pudiéramos ser parte de su cuerpo. Y eso no lo podía hacer Juan, porque Juan era el último de los profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Pero vendría un pacto mejor. Un pacto donde seríamos incorporados al cuerpo de Cristo por medio de la fe y nos bautizarían en su espíritu. Versículo 9, Marcos 1:9. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y entonces nos dice, aquí empieza la historia de Jesús, ¿verdad? Porque aquí hemos estado viendo la historia de Juan. Pero nos habla que Jesús vino de Nazaret. Nazaret era una villa muy pequeña, era un poblado pequeñísimo. De hecho, no aparece mencionado en el Antiguo Testamento. Nazaret estaba como unos poco más de 100 kilómetros de Jerusalén, como 112 kilómetros, si no estoy mal. Y de ahí vivió Jesús antes de su aparición pública a Israel. Y Jesús fue bautizado por Juan. Aunque Juan tuvo objeción para bautizar a Jesús. Y lo vamos a ver ahorita, porque eso no nos lo dice aquí, está en Mateo. Porque Juan el Bautista, porque estamos viendo que Juan bautizaba a los que se arrepentían de sus pecados. Pero Juan no vio
necesidad alguna en el Cordero de Dios, que vino sin mancha. Él pudo percibir, él pudo discernir que ese hombre que estaba parado ahí no tenía mancha. Y por eso no tenía necesidad, según Juan, de recibir el bautismo de arrepentimiento. Porque vio a Jesús sin mancha. Todos venían manchados. Absolutamente todos venían con mancha de pecado. Por eso la salvación siempre es por fe, aunque sean parte de Israel. Entonces vamos a ver Mateo 3:14. Mateo capítulo 3, versículo 14. Solo para darle contexto a esta historia. Mateo 3:14. Dice, mas Juan se le oponía. ¿A quién? A Jesús, que quería ser bautizado. Diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y miren que de verdad es importante e impactante. ¿Y sabe por qué Jesús se bautizó? El mismo Juan decía, pero él mismo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero tenía que ser un Cordero perfecto, sin defecto. Y efectivamente Jesús llegó sin defecto, perfecto, sin pecado. ¿Por qué se bautizó Jesús? Bueno, varias cosas. Jesús en el bautismo se identifica con los pecadores y prefigura que Él finalmente llevaría nuestros pecados y que también la rectitud perfecta que tenía ese Cordero de Dios. Él no solo llevaría los pecados de nosotros, sino que la rectitud de Él nos sería dada también a nosotros. No por nuestra propia justicia, sino por la justicia del Cordero de Dios. Segunda pasaje, apunta ahí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Ya vamos terminando con esto. Bueno, voy a ver un pasaje más. Segunda de Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él llevó nuestros pecados, aunque él no tenía ningún pecado, para que la justicia de Dios cayera sobre Cristo, para que no cayera sobre nosotros, y la justicia de Dios se cumplió, para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este acto del bautismo de Jesús fue una parte necesaria. Y Jesús así mismo lo dijo, es necesario que se cumpla, que se haga toda justicia. Porque por la rectitud de Cristo aseguró para los pecadores su salvación. El bautismo de Cristo fue su primera identificación pública, ¿verdad? Y afirmó ya su carácter del Mesías. Y también el bautismo prefiguró su muerte y su resurrección. Y con ello también él prefiguró el significado de lo que sería el bautismo cristiano, porque el bautismo de Juan no es el mismo bautismo que practicamos hoy la iglesia. Y lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, que llegan uno de los apóstoles a un lugar y les dice que se habían sido bautizados, que se habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, y le dicen, no, nosotros solo conocíamos el bautismo de Juan. No, les dice, no, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados y fue para Israel. Pero el bautismo cristiano conlleva identificarnos con Cristo en su muerte, cuando somos sumergidos, en su sepultura y en su resurrección. ¿Verdad? Este bautismo de Jesús marca la primera aparición pública
y marca de Cristo, ¿verdad? De Jesús, y marca el momento en que una señal fue vista y escuchada. Fue una señal clara, donde se escuchó la voz de Dios y vieron una señal que la prefiguran aquí como una paloma, no que fuera una paloma, pero era como una paloma, donde se identifican y se ven claramente delineadas las tres personas de la Trinidad. La voz del Padre presentando a su Hijo, el Espíritu Santo bajando y permaneciendo sobre él, y el Hijo en completa obediencia al Padre. Y aquí se inaugura oficialmente el ministerio de Cristo. Y esta aparición pública y esta proclamación del Padre de su Hijo ya estaba proféticamente declarado en la palabra siglos antes. Y voy a dar dos pasajes para terminar con esta proclamación que ya estaba anunciada desde antes. Salmos capítulo 2, versículo 7. Salmos 2, 7. Porque aquí en Marcos dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Salmo 2.7 dice, yo publicaré el decreto, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y dice también Isaías 42.1 para los que están apuntando. Isaías 42.1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías 42.1. Esos decretos que dio Dios, esa proclamación, ese cumplimiento de la voluntad de Dios que venía a rescatar a la humanidad y que presentaba a su Hijo, fue dado mucho tiempo antes y tuvo su cumplimiento en este momento extraordinario de la historia, cuando el último profeta y más grande profeta del Antiguo Testamento cumplió en obediencia este acto maravilloso del bautismo de Jesús, con donde Él se identifica con su misión de venir a cargar los pecados de la humanidad para morir como el sacrificio perfecto, para que la justicia de Dios se cumpliera en Él y por Él nosotros fuéramos justificados. Vamos a dejarlo acá. Este es el primer capítulo. No quise avanzar mucho más porque había mucho que quería yo hoy explicarles y compartir con ustedes, porque hay tanta belleza que tiene aquí escondida la palabra del Señor. Si hay alguna otra pregunta, duda, pues me lo pueden hacer antes de que oremos y vamos en este momento a orar. Importante lo que nos dice aquí la palabra de Dios por medio de Juan, el arrepentimiento de nuestros pecados. No podemos ser discípulos de Dios, discípulos de Cristo, y vivir una vida apartada de sus enseñanzas. No podemos decir que amamos a Dios y no lo buscamos y permanecemos lejos de Él. Es importante que nos volvamos a Él para que seamos discípulos de este Hijo de Dios, del Hijo de Dios, aquel que vino a dar su vida por nosotros y que accedemos a esa justicia por medio de la fe. Vamos a orar en este momento. Si hay alguno que quiera hoy arrepentirse delante de Dios, lo puede hacer. Y Dios no desechará a un corazón humillado y arrepentido delante de Él. Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias, mi amado Dios, por tu bondad, por tu misericordia, porque nos muestras en esta historia, Señor, el amor y el cuidado que tuviste, Señor, por nosotros.
porque levantando a siervos tan grandes, Señor, como lo fue Juan, siervos obedientes hasta la muerte, aún así a nosotros nos fue reservada este privilegio de ser parte del cuerpo de tu Hijo amado. Padre, hoy, Señor, aquellos que vienen a ti arrepentidos, aquellos que se muestran, Señor, y reconocen su condición de pecado y hoy quieren volverse a ti. Señor, mira y no desprecies, Señor, su corazón. Perdona sus pecados, Señor, a aquellos que se vuelven a ti verdaderamente, para que hagan obras dignas de su arrepentimiento, obras de bien en ti, obras de amor que tú mandas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué gusto poder iniciar nuevamente ya a estudiar la palabra del Señor y es maravilloso realmente lo que tiene Dios para mostrarnos a leer el estudio pues sistemático de la palabra del Señor. Y espero que se emocionen tanto como yo lo estoy de estudiar esta palabra y que podamos seguir estudiándola cada día miércoles. El Señor nos da vida y nos lo permite. Te bendecimos ahí donde estás. Te saluda el pastor Jorge Valle desde acá de Guatemala, del Olivo Ministerios. Y si quieres apoyar el ministerio, puedes hacerlo mandando tus diezmos, tus ofrendas. Dios les bendiga. Mi hermano Eric, mi hermana Alice Ovalle, mi hermana Sandra García, que los puedo ver desde acá, Lucky de Broy. Qué gusto de poderlos saludar y bendecir. Disculpen algunos, pues ya no los puedo ver a todos, pero bendigo a los hermanos que estuvieron en este estudio y espero que sean diligentes en la obra. Mi hermana Rosy, gran abrazo para usted y su esposo allá desde Estados Unidos. Mi hermana Celia Victoria, mi hermano Eric Calvillo, Luque de Broy, mi hermana Ligia, Alice Cortés, de bendigo hermana Liz, qué gusto saludarla. Y mi hermana Elizabeth, un gran abrazo, un gran beso para su vida. Muchas bendiciones, que tengan una muy feliz noche. Bendiciones.